Él dijo, el silencio era oro, pero para Dante Banchini, el hombre más temido de Nueva York, el silencio era una maldición. Su hija de 6 años no había hablado ni una sola palabra en 3 años, no desde la noche en que su madre murió. Especialistas fallaron, doctores se rindieron. Incluso los miles de millones de la familia criminal Banchini no pudieron comprar su voz de vuelta. Luego llegó un martes lluvioso, un restaurante desvencijado y una camarera sin nada que perder. Ella no usó terapia ni medicina. Ella usó una botella de jarabe de chocolate barato. Lo que sucedió después no solo rompió el silencio, comenzó una guerra. Esta es la historia de cómo un simple corazón dibujado en un panqueque puso de rodillas a la mafia. La lluvia en la ciudad de Nueva York no lavó las cosas limpias, solo hizo la mugre más resbaladiza. Eran las 10:00 a.m. de un martes, y Marinos, un restaurante de nivel medio al borde del distrito de Meatpacking, estaba inusualmente tranquilo. Los clientes habituales, en su mayoría trabajadores portuarios y policías de ronda jubilados, se habían dispersado en el momento en que las SUV negras se detuvieron en la acera. Clara Ara limpió el mostrador con un trapo que había visto días mejores. Ella estaba 24 cansada y debía más dinero en préstamos estudiantiles de lo que ganaba en un año. Le faltaba un semestre para una licenciatura en psicología infantil, un sueño que había abandonado cuando su propia madre enfermó. Ahora servía café tibio y trataba de permanecer invisible. Pero la invisibilidad era imposible cuando Dante Banchini cruzó la puerta. El aire en el restaurante cambió instantáneamente. Se volvió más pesado, más frío. Dante era un hombre tallado en mármol y arrepentimiento. Llevaba un traje de carbón que costaba más que el alquiler anual del restaurante, y sus ojos eran oscuros, escaneando la habitación en busca de amenazas antes incluso de mirar a la anfitriona. Flanqueándolo estaban 2 hombres que parecían masticar vidrio para el desayuno. Marco, su mano derecha, y un guardia más joven llamado Luca. Pero los ojos de Clara Arara no fueron atraídos por los hombres. Fueron atraídos por la niña pequeña que sostenía la mano de Dante. Sofía Banchini, de 6 años. Llevaba un abrigo blanco impecable que parecía aterrorizado de la grasa en el aire. Su cara era la máscara perfecta de una muñeca de porcelana, en blanco, sin emociones, inquietantemente inmóvil. Mesa 4, dijo Dante. Su voz era un gruñido bajo, del tipo que vibraba en tu pecho. No era una petición. El viejo marino, el dueño, temblaba mientras tomaba los menús. Por supuesto, señor Banchini, por aquí. El reservado de atrás es privado. Clara Ara los vio irse. El restaurante estaba vacío excepto por ellos. Los guardaespaldas tomaron posiciones, uno en la puerta, uno cerca de la cocina. Dante se sentó frente a la niña pequeña. Clara Ara Marino susurró, corriendo de vuelta al mostrador, con su cara pálida. Tú los atiendes, mis manos están temblando demasiado. Solo no lo arruines, por favor. Tú sabes quién es ese. Lo sé, dijo Clara Ara, ajustándose el delantal. Aclara la garganta. Todos sabían quién era Dante Banchini. Los tabloides lo llamaban el rey de hierro del inframundo de la costa este. La policía lo llamaba intocable. Clara Ara tomó su bloc de notas y caminó hacia el reservado de atrás. Su corazón golpeaba contra sus costillas, pero forzó una sonrisa profesional. Mientras se acercaba, vio la dinámica en la mesa. Era desgarrador. Dante estaba inclinado hacia adelante. Su comportamiento intimidante se suavizó en desesperación. Sophie Torro, dijo suavemente, tienes que comer algo, solo un poco, por favor. La niña Sofía miró fijamente el tablero laminado. Ella no parpadeó. Ella no lo miró a él. Ella era una estatua. Clara Ara se acercó.
Buenos días. ¿Puedo empezar a ustedes, caballeros? Y a la joven con un poco de café o jugo. Dante levantó la vista. Sus ojos eran de un azul penetrante, sorprendentes contra su piel aceitunada. Por un segundo, Clara sintió como si él estuviera leyendo toda su historia. Las deudas, las clases abandonadas, la soledad. Café negro, dijo Dante, su voz endureciéndose de nuevo mientras se dirigía a una extraña. Y jugo de naranja para ella, recién exprimido, sin pulpa. ¿Y para comer? Preguntó Clara. Ella no comerá, dijo Dante, el agotamiento sangrando en su tono. Solo tráele un panqueque simple, quizás lo mire. Clara miró a la niña. Ella reconoció esa mirada. En sus rotaciones clínicas, lo había visto en niños de acogida que se habían cerrado después de un trauma. No era terquedad, era una fortaleza. La niña estaba encerrada dentro de sí misma porque el mundo exterior era demasiado doloroso. Traeré los panqueques, dijo Clara suavemente, pero quizás le gustarían fresas en ellos. Sofía no se movió. Dante agitó una mano con desdén. Solo tráelo. Clara regresó a la cocina, su mente a toda velocidad. Ella sabía que solo debía hacer su trabajo, dejar la cuenta y obtener la propina. Pero la mirada en los ojos de esa niña era la misma mirada que la madre de Clara tenía en la sala de cuidados paliativos antes del final. La mirada de alguien esperando permiso para soltar. Ordenar arriba. El cocinero, sin aliento por la ansiedad, deslizó el plato sobre la ventana. Un solo panqueque simple y llano. Clara lo miró fijamente. Esto no funcionará, pensó ella. Él está tratando de forzarla a ser normal. No puedes forzar la seguridad. Ella miró alrededor. Marino estaba escondido en la oficina. Los guardaespaldas estaban vigilando la calle. Clara tomó la botella de jarabe de chocolate de tamaño industrial de la estación de postres. ¿Qué estás haciendo? El cocinero siseó. Él dijo simple. Sé lo que dijo, murmuró Clara. Ella tomó un respiro profundo. Su mano estaba firme. Ella no solo roció el jarabe, ella dibujó. Ella usó la boquilla como un bolígrafo. En el centro del panqueque dibujó un corazón intrincado perfecto. Pero ella no se detuvo ahí. Dentro del corazón dibujó una pequeña cara triste. Y fuera del corazón dibujó un sol. Era una técnica que había aprendido en su clase de terapia de arte para niños no verbales. Externalizar la emoción. Ella llevó el plato afuera. El guardaespaldas, Marco, se interpuso delante de ella. Necesito revisar eso. Es un panqueque, Marco Clara dijo, sorprendida por su propia audacia. A menos que creas que escondí un micrófono en la masa, déjame pasar. Marco parpadeó, aturdido por la insolencia, y se hizo a un lado. Clara colocó el plato delante de Sofía. Dante miró el desorden de chocolate. Su mandíbula se tensó. Dije simple. Lo sé, dijo Clara. Ella no miró al jefe de la mafia. Ella miró directamente a la niña. Ella se agachó, ignorando la regla no escrita de que nunca te pones al nivel de los ojos con un Banzini a menos que te inviten. Sofía, susurró Clara. Los ojos de la niña parpadearon. Ella miró el panqueque. Ella vio la cara triste dentro del corazón. Está bien estar triste por dentro, dijo Clara, su voz apenas un murmullo, incluso cuando el sol está afuera. Dante parecía listo para explotar. Señorita, no le pago para. Él se detuvo. Sofía había alcanzado el tenedor. Todo el restaurante pareció contener la respiración. Incluso los guardaespaldas se giraron para mirar. La pequeña mano temblorosa de la niña agarró el utensilio. Ella no comió el panqueque. En cambio,
Sumergió su dedo en el jarabe de chocolate de la cara triste y lo untó, convirtiendo la línea hacia arriba en una sonrisa. Luego miró a Clara y luego un sonido, oxidado y silencioso, apenas perceptible. Sol, susurró Sofía. El silencio se hizo añicos. Dante Banzini se congeló. El color se drenó de su cara. Miró de su hija a la camarera, con la boca ligeramente abierta. 3 años, 3 años de silencio roto por una camarera con un delantal grasiento. Clara sonrió, lágrimas punzando sus ojos. Sí, dijo ella, es el sol. Dante se puso de pie lentamente. La silla se arrastró ruidosamente contra el suelo. Él se alzaba sobre Clara. Ella se puso de pie de repente, dándose cuenta de que podría haber cruzado una línea que la mataría. ¿Quién eres?, exigió Dante. Clara, ella tartamudeó. Solo Clara. Dante la miró, realmente la miró por primera vez. Él ya no vio a una camarera. Él vio una hacedora de milagros. Coge tu abrigo. Clara, dijo Dante. Disculpe, ¿has terminado aquí?, dijo él, sacando un fajo de billetes de $100 de su bolsillo y tirándolos sobre la mesa, fácilmente $5,000. ¿Vienes conmigo? No voy a ninguna parte contigo, dijo Clara, retrocediendo hasta que sus caderas golpearon el mostrador. La emoción del avance con la niña fue reemplazada por un miedo frío y duro. Esto era un secuestro. Marco, el gran guardaespaldas, dio un paso adelante, bloqueando su camino a la cocina. El jefe te pidió que vinieras. Él me dijo que viniera. Clara corrigió su voz, temblorosa pero desafiante. Hay una diferencia. Dante observó su interacción con sus hombres. La mayoría de la gente se acobardó. Clara estaba temblando, sí, pero se mantenía firme. A él le gustó eso. Él necesitaba eso. Me disculpo, dijo Dante, su voz suavizándose, cambiando del carpo al hombre de negocios. No estoy acostumbrado a pedir, pero estoy pidiendo. Mi hija, ella no ha hablado desde el accidente. Desde que mi esposa murió hace 3 años, Clara, he contratado a los mejores doctores en Suiza, los mejores terapeutas en Nueva York. Nada. Tú dibujaste un cuadro y ella habló. Él hizo un gesto a Sofía, quien ahora comía tranquilamente el panqueque, trazando las líneas de chocolate con su tenedor. Ella parecía tranquila por primera vez en años. Necesito que trabajes para mí, dijo Dante. Nombra tu precio. Clara sacudió su cabeza. No soy terapeuta, soy una camarera. No terminé mi carrera. No me importan los títulos. Dante espetó, su paciencia deshilachándose. Me importan los resultados. Te pagaré 10,000 a la semana. Vives en la finca. Tú proporcionas compañía y terapia para Sofía. Clara jadeó. 10,000 a la semana. Eso pagaría las deudas médicas de su madre en un mes. Despejaría sus préstamos estudiantiles en 2. Pero la finca Banzeni, esa era la fortaleza en Long Island, donde la gente entraba y no siempre salía. No puedo, dijo Clara. Tengo una vida aquí. Era una mentira. Ella tenía un gato y un apartamento vacío en Queens. Dante se acercó. Él olía a colonia cara y aceite de arma. Clara la miró. Clara miró. Sofía había dejado de comer y estaba mirando a Clara. Una mirada de pánico comenzando a regresar a sus ojos mientras se daba cuenta de que Clara se iba. Ella te eligió a ti, dijo Dante en voz baja. No te alejes de un niño que te necesita. Fue un golpe bajo, una táctica manipuladora y sucia, y funcionó perfectamente. Tengo condiciones, dijo Clara, sorprendiéndose a sí misma. Dante levantó una ceja. Condiciones. No vivo allí. Viajo.
Quiero fines de semana libres y sin armas a mi alrededor. Aclara la garganta, o de la niña cuando estamos trabajando. Los guardaespaldas se rieron entre dientes. Dante no sonrió. Vivirás allí porque es la única manera de asegurar tu seguridad una vez que estés asociada conmigo. Dante dijo fines de semana libres bien. En cuanto a las armas, mis hombres protegen a mi familia. Si eres parte del hogar, ellos te protegen a ti también. Eso no es negociable. Clara miró a Marino, el dueño del restaurante, quien asentía frenéticamente para que ella dijera que sí para que estos hombres peligrosos dejaran su tienda. Bien, susurró Clara. Empacaré una bolsa. Te compraremos cosas nuevas, dijo Dante, girando sobre sus talones. Marco, escórtala al coche. Nos vamos ahora. El viaje a Long Island fue silencioso. Clara se sentó en la parte trasera de la SUV blindada, mirando hacia atrás, viendo la ciudad encogerse. Sofía se sentó a su lado, agarrando un oso de peluche. Dante estaba delante al teléfono, hablando italiano a toda velocidad. Clara captó fragmentos. Traidor, traidor. Travatello. Encuéntralo. Ella se estremeció. Había salido de un restaurante y entrado en una zona de guerra. Llegaron a la finca Banchini justo cuando el sol se ponía. No era una casa, era una fortaleza. Altos muros de piedra, puertas de hierro y guardias armados patrullando el perímetro con pastores alemanes. Mientras el coche entraba en el camino de entrada circular, la puerta principal se abrió. Una mujer mayor con uniforme de ama de llaves salió, luciendo ansiosa. Esta era Elena. Espera, no. El usuario dijo, no nombres. Elena. Esta era Rosa, la jefa de amas de llaves. Señor Dante, dijo Rosa, apresurándose hacia la puerta del coche. Gracias a Dios que ha vuelto. Hubo una llamada. Dante se puso rígido. Él salió del coche, ajustándose los puños. ¿Qué llamada? De los chicos del West Side, susurró Rosa, mirando con miedo a Clara. Saben que estás investigando la filtración. La cara de Dante se endureció. Se volvió hacia Marco. Lleva a Clara y Sofía al ala este. Ciérrala. Nadie entra ni sale a menos que yo lo autorice. Espera, dijo Clara saliendo a la grava. ¿Qué filtración está ella en peligro? Dante se volvió hacia ella. La mirada en sus ojos era aterradoramente intensa. Extendió la mano y por un breve segundo le tocó el brazo. Su mano era cálida, su agarre firme. Estás en mi mundo ahora, Clara. Él dijo, todos están en peligro, pero mientras la hagas hablar, mientras salves a mi hija, quemaré el mundo para mantenerte a salvo. Se alejó hacia la oficina principal, ladrando órdenes a sus hombres. Clara se quedó en el camino de entrada, el viento azotando su cabello. Miró hacia Sofía. La niña pequeña levantó la mano y tomó la mano de Clara. Sol, susurró Sofía de nuevo. Clara apretó la pequeña mano. Sí, cariño, vamos a encontrar el sol. Pero mientras miraba la imponente mansión con sus ventanas oscuras y guardias armados, Clara supo que el sol no brillaba mucho en el mundo Banzini. Ella acababa de entrar en las sombras, y en algún lugar de esas sombras alguien estaba mirando. Arriba en el tercer piso, una cortina se movió solo una fracción. Alguien estaba observando su llegada. Alguien que no quería que Sofía hablara. Porque si la niña pequeña hablaba, podría revelar el secreto que mató a su madre. Clara ya no era solo una niñera. Ella era un objetivo. La primera semana en la finca Banchini se sintió menos como un trabajo y más como vivir en un museo donde, aclara la garganta, no se te permitía tocar las exhibiciones. El ala este designada para Sofía y Clara era una extensa suite de habitaciones llena de muebles franceses antiguos,
cortinas de seda y un silencio tan espeso que se sentía pesado en los pulmones. Clara rápidamente aprendió que la casa Banzini operaba con un horario de precisión militar. Desayuno a las 8 a.m. en punto. Control de seguridad a las 9 a.m. Tutores que estaban actualmente suspendidos a las 10 para a.m. Pero Clara tiró el horario por la ventana el primer día. No haremos lecciones en el estudio, Clara anunció a Rosa, la jefa de amas de llaves, el miércoles por la mañana. Rosa, una mujer robusta con un rostro grabado por años de preocuparse por Dante, parecía horrorizada. El señor Dante insiste en el estudio. Es seguro, argumentó Rosa, retorciéndose las manos en su delantal. El estudio es oscuro y huele a cigarros viejos, replicó Clara. Vamos al solarium. Sofía necesita luz. Si va a hablar, necesita sentir que no está en una prisión. Clara tomó la mano de Sofía. La niña pequeña estaba agarrando su oso de peluche, una cosa harapienta llamada Señor Cuddles, que parecía fuera de lugar contra su caro vestido de terciopelo. Sofía miró a Clara con los ojos muy abiertos. No había pronunciado una palabra desde el incidente del sol en el restaurante, pero tampoco había soltado la mano de Clara. Se trasladaron al solarium, una habitación con paredes de cristal con vistas a los jardines cuidados. Era hermoso, pero Clara notó la cruda realidad inmediatamente. El cristal era a prueba de balas, grueso y distorsionado en los bordes, y dos guardias armados estaban afuera en los rosales, fingiendo mirar las flores mientras sus manos se cernían cerca de sus cinturas. Clara montó una estación en el suelo. No una mesa el suelo. Desplegó papel de carnicero, pinturas, crayones y botellas de jarabe de chocolate. Está bien, Sofía. Clara se sentó con las piernas cruzadas, ignorando cómo sus jeans se ajustaban. Hoy no estamos hablando. Hablar es difícil. Hoy hacemos un desorden. Sofía dudó. En esta casa los desórdenes se limpiaban instantáneamente. Los desórdenes estaban prohibidos. Clara apretó una gota de pintura azul brillante sobre el papel. Luego metió toda su mano en ella y estampó una huella de mano azul en la página. Sofía jadeó, una pequeña y audible inspiración. Tu turno. Clara sonrió. Tomó 10 minutos, pero finalmente Sofía Banzini, Los Aires, al sindicato criminal más grande de Nueva York, estaba cubierta de pintura. Ella estaba riendo sin sonido con un movimiento tembloroso de sus hombros mientras untaba amarillo y verde por el papel. Fue en este momento de alegría caótica que la puerta se abrió. No era Dante. Era un hombre que Clara aún no había conocido. Era más joven que Dante, quizás a finales de los 20, con cabello rubio peinado hacia atrás y un traje que era demasiado brillante, demasiado moderno. Él tenía una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Bueno, dijo el hombre, pisando sobre un charco de jarabe de chocolate. Oí que Dante trajo a casa una callejera, pero no me di cuenta de que ella estaba dirigiendo una guardería. Sofía se congeló instantáneamente. La alegría se evaporó. Ella se echó hacia atrás, escondiéndose detrás de Clara. Clara se limpió sus manos cubiertas de pintura en un trapo y se puso de pie, colocándose entre el hombre y la niña. «Y tú eres Julian Rossi», dijo él, extendiendo una mano. «El consigliere, o como me gusta decir, el tipo que limpia los desórdenes que Dante hace. Soy el primo de Dante». Clara no le estrechó la mano. «Estamos en medio de una sesión, señor Rossi. Es privado». Julian rió. Un sonido seco, humillante. «Nada en esta casa es privado, cariño. Todo es observado. Todo es grabado». Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. «Dante parece prendado de ti. Él suele ser más exigente con la ayuda. ¿Cuál es tu ángulo?
cazafortunas policía encubierta. Camarera, dijo Clara con frialdad. Ahora, por favor, vete. La estás asustando. Julian miró a Sofía, su expresión ilegible. Por un segundo Clara pensó que vio un destello de fastidio. ¿O era miedo en sus ojos cuando miró a la niña? Ella no se asusta fácilmente, murmuró Julian. Ella es una Banshee. No nos asustamos tanto, nos vengamos. Julian. La voz vino de la puerta. Era Dante. Había regresado temprano. Estaba en mangas de camisa, con la corbata deshecha, pareciendo que acababa de venir de una pelea. Sus nudillos estaban magullados. Dante. El comportamiento de Julian cambió instantáneamente. Sonrió, retrocediendo, solo dando la bienvenida al nuevo huésped, revisando a la princesa. Sal, dijo Dante. Bajo, peligroso. Julian levantó sus manos en señal de rendición. Está bien, está bien. Tocando base, eso es todo. Tenemos el envío llegando esta noche a los muelles. Necesitaba tu firma en las órdenes de transferencia. Deja los papeles en mi oficina y mantente fuera del ala este. Dante gruñó. Julian le guiñó un ojo a Clara y se deslizó por la puerta. La tensión en la habitación permaneció alta. Dante miró el desorden en el suelo, la pintura, el jarabe, la alfombra cara arruinada. Clara contuvo la respiración, esperando ser despedida. Dante se acercó al cuadro, se agachó, ignorando el riesgo para sus pantalones de vestir italianos. Miró el caótico remolino de colores. Isabela solía pintar, dijo suavemente, casi para sí mismo. Ella amaba las acuarelas. Ella intentó enseñarle a Sofía antes. Él se interrumpió, miró hacia Clara. El enojo del encuentro con Julian se había ido, reemplazado por un profundo cansancio. ¿Habló ella? No, dijo Clara honestamente, pero ella rió sin sonido. Pero ella rió. Dante cerró los ojos, exhalando un aliento que parecía haber estado conteniendo durante años. Gracias. Tu primo, dijo Clara decidiendo ser valiente. Él la asusta. Los ojos de Dante se abrieron de golpe. El hielo regresó. Julian es familia, es molesto, es ambicioso, pero es familia. Estaba con nosotros la noche que Isabela murió. Él condujo el coche que llevó a Sofía a un lugar seguro. Clara se mordió el labio. Sofía se escondió detrás de mí cuando él entró. El instinto de un niño rara vez se equivoca. Dante era la primera vez que ella usaba su nombre de pila sin señor. Dante se puso de pie, alzándose sobre ella. La proximidad era vertiginosa. Ten cuidado, Clara. Estás aquí para arreglar su corazón, no para criticar mi organización. Julian es leal. ¿Lo es? Clara desafió. Porque él acaba de decirme que nada aquí es privado. Eso implica que está observando. Si me está observando, la está observando a ella. ¿Por qué una niña de 6 años necesita ser vigilada por su propio primo? Dante la miró fijamente. El silencio se estiró, cargado con una electricidad que Clara no podía nombrar del todo. No era solo miedo, era atracción, era un hombre peligroso, un asesino, pero la forma en que defendía a su hija hizo que el pecho de Clara le doliera. Observo a todos, dijo Dante finalmente, porque no puedo perder a nadie más. Se volvió para irse, pero se detuvo en la puerta. La cena es a las 7, tour comedor formal. Comerán conmigo ustedes dos. Pensé que era la ayuda, dijo Clara. Dante miró por encima de su hombro, sus ojos recorriendo sus jeans salpicados de pintura. Esta noche no eres la ayuda. Esta noche necesito a alguien en la mesa que no esté intentando matarme o pidiendo dinero. Mientras él se iba, Clara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Miró hacia Sofía. La niña pequeña había tomado un crayón negro.
Mientras los adultos discutían, Sofía había dibujado un nuevo cuadro. No era un corazón, era un coche negro. Y en la ventana del coche, ella había dibujado una figura de palo con cabello amarillo como Julian, y en la mano de la figura de palo, una línea roja irregular. Un arma. La sangre de Clara se heló. Dante dijo que Julian condujo el coche que llevó a Sofía a un lugar seguro. Pero el dibujo de Sofía no parecía un rescate, parecía una amenaza. Clara rápidamente dobló el papel y lo metió en su bolsillo. Ella no podía mostrárselo a Dante todavía, no hasta que estuviera segura. Si acusaba a su primo sin pruebas, estaría en la calle, o peor, en el fondo del río Hudson. Necesitaba saber qué había pasado la noche que Isabela murió, y tenía la sensación de que la única persona que podía decírselo era la niña silenciosa sentada en la pintura. La cena fue un asunto surrealista. El comedor era lo suficientemente largo como para jugar a los bolos e iluminado por una lámpara de araña de cristal que probablemente costaba más que toda la casa de la infancia de Clara. Dante se sentó a la cabecera Sofía a su derecha y Clara a su izquierda. Dante se había duchado y cambiado a una camisa de esmoquín negra desabrochada en la parte superior. Parecía menos un jefe de la mafia y más un príncipe cansado. Clara se había cambiado al único vestido bonito que había traído, un simple vestido cruzado azul marino. La conversación era forzada. Dante preguntó por la terapia. Clara habló sobre la teoría del color. Sofía comió su pasta un fideo a la vez, observando a su padre. ¿Por qué lo haces?, preguntó Clara de repente, rompiendo el silencio educado. Dante detuvo su copa de vino a mitad de camino de sus labios. ¿Hacer qué? Clara hizo un gesto hacia la habitación. Los guardias afuera, la opulencia, la vida que tienes suficiente dinero para ir a, no sé, Nueva Zelanda, criar ovejas. ¿Por qué quedarse en un mundo donde tienes que revisar tu coche en busca de bombas? Dante bajó el vaso. No es un trabajo. Clara es un legado. Mi padre construyó esto. Si me voy, el vacío de poder destruye la ciudad. Bandas que no tienen nuestro código tomarán el control. Yo mantengo el caos a raya. Un monstruo noble, murmuró Clara. Dante sonrió una rara sonrisa genuina que arrugó las esquinas de sus ojos. Exactamente. De repente, las luces parpadearon. La araña se atenuó, luego se encendió brillantemente, luego se apagó completamente. La habitación se sumió en la oscuridad. ¡Abajo!, rugió Dante. Antes de que Clara pudiera procesar la orden, Dante se había lanzado por encima de la mesa. No fue a por un arma, fue a por Sofía. Agarró a su hija y la metió bajo la pesada mesa de roble. Clara se agachó. Clara cayó al suelo justo cuando el sonido de cristales rotos estalló. Una ventana en la esquina lejana se abrió hacia adentro. Pop, 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 disparos silenciados. Estaban recibiendo fuego. «Marco», gritó Dante en su micrófono de solapa. «Estado, brecha en el jardín norte, el inhibidor está bloqueando las alarmas». «Estamos entrando». La voz de Marco crepitó a través del auricular. Dante agarró el brazo de Clara, arrastrándola debajo de la mesa con ellos. Fue un apretón. Los tres estaban acurrucados en la oscuridad, el olor a ajo asado y humo de armas mezclándose en el aire. Sofía temblaba violentamente. Escondió su cara en el pecho de Dante. Dante tenía un brazo envuelto alrededor de su hija, la otra mano agarrando una pistola negra elegante que había sacado de una funda en la parte baja de su espalda. Cortaron la energía para eludir los sensores perimetrales, susurró Dante a Clara. «Quédate aquí, no te muevas». «¿A dónde vas?», siseó Clara, agarrando su manga. «Voy a matarlos».
dijo Dante con calma. No, no nos dejes. Clara se sorprendió a sí misma con la súplica. No era solo miedo por sí misma. Sabía que si Dante se iba, el escudo se había ido. Dante la miró en las sombras, estiró la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara. Tengo que atraer su fuego. Si me quedo, disparan a la mesa. Si me muevo, me disparan a mí. Salió de debajo de la mesa. Clara cubrió las orejas de Sofía con sus manos. Oyó a Dante gritar algo en italiano, un desafío. Luego, estallaron disparos fuertes y ensordecedores. Dante se movía, disparando mientras corría hacia el vestíbulo, alejando a los atacantes del comedor. El corazón de Clara golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Miró a Sofía. Los ojos de la niña estaban bien cerrados. Las lágrimas brotaban. «Está bien», susurró Clara, aunque sabía que no lo estaba. «Papi es un superhéroe. Está ganando». De repente la puerta del comedor se abrió con un crujido. No las puertas principales que Dante había usado, sino la entrada de servicio desde la cocina. Aclara la garganta. Pasos, lentos, deliberados. Clara contuvo la respiración. ¿Era Marco? Un rayo de una linterna recorrió la habitación. Aclara la garganta. Se posó sobre el cristal roto, la cena abandonada. Dante llamó una voz suavemente. Era Julian. Clara sintió una ola de alivio seguida instantáneamente por una ola de pavor frío. ¿Por qué susurraba Julian? ¿Por qué no encendió las luces de emergencia? ¿Y por qué tenía un arma desenfundada, apuntando no a las ventanas, sino escaneando el suelo? Sofía se puso rígida en los brazos de Clara. Comenzó a gimotear. Clara le tapó la boca a la niña con una mano. Sus ojos se abrieron. Él dibujó la figura de palo de pelo amarillo con el arma. Julian no estaba allí para ayudar. Estaba usando el ataque como cobertura. El rayo de la linterna se acercó a la mesa. Julian tarareaba una melodía baja y misteriosa. «Sal, pequeña princesa», susurró Julian. «El tío Julian está aquí para mantenerte a salvo. Justo como hice por mamá». El horror de la declaración golpeó a Clara como un golpe físico. Justo como hice por mamá. Él había matado a Isabela. Él había sido la filtración todo el tiempo, y Sofía lo había visto. Por eso no hablaba. Sabía que si hablaba, el hombre con el pelo amarillo volvería. El rayo de la linterna golpeó el mantel justo delante de la cara de Clara. Él sabía que estaban allí. Clara miró a su alrededor desesperadamente. En el suelo, cerca de la pata de la mesa, estaba la pesada jarra plateada de agua helada. Julian agarró el mantel y lo arrancó. No se encontró. Clara no esperó. Blandió la jarra plateada con cada gramo de fuerza que poseía. Conectó con la rótula de Julian con un crujido asqueroso. Julian gritó, su arma disparando salvajemente hacia el techo mientras se derrumbaba. «¡Corre!», gritó Clara, agarrando a Sofía. Salieron a toda prisa de debajo de la mesa, resbalando sobre el hielo y el agua derramados. Clara no miró hacia atrás. Arrastró a Sofía hacia el salón principal. Julian aulló detrás de ellos. Estaba herido, pero se estaba levantando. Clara irrumpió en el pasillo. Era un caos. Humo, luces intermitentes del sistema de alarma que finalmente se había activado. «¡Dante!», gritó. Al final del pasillo, Dante estaba de pie sobre dos cuerpos vestidos con equipo táctico negro. Se dio la vuelta al sonido de su voz. Los vio. Vio a Clara corriendo con Sofía a cuestas. Y vio a Julian cojeando fuera del comedor, levantando su arma, apuntando a la espalda de Clara. El tiempo pareció ralentizarse. Dante estaba demasiado lejos. No podía alcanzarlos a tiempo.
Pero Sofía se detuvo. Ella no corrió. Se dio la vuelta. Miró a Julian, el monstruo de sus pesadillas, el hombre que la había silenciado durante 3 años. Soltó la mano de Clara. Le apuntó con un pequeño dedo y gritó, ¡Asesino! La palabra rasgó su garganta, cruda y primal. Hizo eco en las paredes de mármol más fuerte que los disparos. Julian se estremeció. La conmoción de la niña silenciosa gritando su secreto le hizo dudar por una fracción de segundo. Esa fracción fue todo lo que Dante necesitó. ¡Bang! El disparo de Dante fue imposible. 50 pies a través del humo más allá de su propia hija. La bala golpeó a Julian en el hombro derecho, haciéndolo girar y caer al suelo. Dante no se detuvo. Corrió por el pasillo, un borrón de furia. Alcanzó a Julian antes de que el hombre pudiera recuperar su arma. Dante pateó el arma e inmovilizó a su primo en el suelo con una bota en la garganta. ¿Qué dijo ella?, siseó Dante, su voz temblorosa de una rabia que hizo vibrar las tablas del suelo. ¿Cómo te acaba de llamar mi hija? Julian tosió sangre, sonriendo a través de los dientes manchados. Está loca, Dante, igual que su madre. Dante miró a Sofía. Clara había caído de rodillas, envolviendo sus brazos alrededor de la niña temblorosa. Sofía estaba sollozando ahora, grandes sollozos jadeantes que sacudían su pequeño cuerpo. La presa se había roto. Él hirió a Mami. Sofía gimió su voz, pero clara. Él hizo que Mami durmiera en el coche con la pintura roja. La pintura roja sangre. Dante volvió a mirar a Julian. La comprensión lo invadió. La traición, el dolor, los 3 años de ver a su hija sufrir, pensando que era un trauma por el accidente cuando era miedo al monstruo que dormía en la casa de huéspedes. Dante apretó su bota con más fuerza. ¡Marco!, bramó. Marco apareció del humo, sangrando por un corte en la frente, pero vivo. Llévalo al sótano, dijo Dante. Su voz estaba muerta, vacía de toda humanidad. Manténlo vivo. Quiero tener una conversación muy larga con él más tarde. Mientras Marco y Luca arrastraban al Julián gritando, Dante cayó de rodillas. No le importaban los cuerpos de los asesinos en el pasillo. Se arrastró hacia Clara y Sofía. Los alcanzó y los atrajo a ambos en un abrazo aplastante. Hundió su rostro en el cuello de Sofía, llorando abiertamente. «Te oí, Toruro», sollozó Dante. «Te oí. Nos salvaste». Clara se sentó allí, emparedada entre el lloroso amanecer de la mafia y su hija, su corazón volviendo lentamente a un ritmo normal. Miró la mano de Dante, que agarraba su hombro como si ella fuera lo único que lo anclaba a la tierra. Ella había roto el silencio, pero al hacerlo había desatado una tormenta. El ataque de esta noche no fue solo un golpe, fue un intento de golpe de estado orquestado por Julian. Y ahora que había fallado, el resto de las familias en Nueva York olerían sangre en el agua. Dante se echó hacia atrás, mirando a Clara. Sus ojos estaban rojos, intensos y ardiendo con una nueva emoción. «Salvaste su vida», susurró. «Lo descubriste». «Ella lo dibujó», dijo Clara, su voz temblorosa. «Ella lo dibujó en el coche». Dante asintió lentamente. Se puso de pie y levantó a Clara, luego levantó a Sofía en sus brazos. «No podemos quedarnos aquí», dijo Dante. «La finca está comprometida. Julian les dio los códigos. Tenemos que ir a la casa segura». «¿Dónde?», preguntó Clara. «Una cabaña en los Adirondacks, fuera de la red. Sin teléfonos, sin internet, solo nosotros». Él la miró, su mirada penetrante. «No tienes que venir. Puedo hacer que Marco te lleve al aeropuerto. Te daré $1,000,000. Puedes desaparecer».
estarás a salvo. Clara miró la puerta, a la libertad que esperaba allí. Luego miró a Sofía, quien tenía la cabeza sobre el hombro de Dante, mirando a Clara con ojos grandes y llorosos, y miró a Dante, el hombre que acababa de atravesar el fuego por su familia. «No voy a ninguna parte», dijo Clara. «Todavía tengo que enseñarle a dibujar un caballo adecuado». Dante la miró fijamente por un largo momento. Luego asintió. «Vámonos». El viaje a los Adirondacks fue un borrón de luces de carretera y tensión. Cambiaron de coche 3 veces en Nueva Jersey y Connecticut. Una vertiginosa danza logística orquestada por Marco para sacudir cualquier cuento. Para cuando llegaron al camino de acceso privado cerca del lago Placid, la lluvia de la ciudad se había convertido en una ventisca intensa. La casa segura no era la choza rústica que Clara había imaginado. Era un extenso albergue de madera escondido en lo profundo de un denso bosque de pinos, accesible solo por un único camino de tierra que desaparecía rápidamente bajo la nieve. Estaba fortificada, abastecida y completamente aislada. «Estamos aquí», dijo Dante, apagando el motor de la camioneta discreta que habían adquirido en Albany. Sofía dormía en el asiento trasero, su cabeza descansando en el regazo de Clara. Clara miró la oscura silueta de la cabaña. Parecía pacífica, un marcado contraste con la violencia de la que acababan de huir. «¿Está a salvo?», preguntó Clara, su voz baja. «Ningún lugar es verdaderamente seguro», respondió Dante, sus ojos escaneando la línea de árboles. «Pero esto es lo más cerca que se puede estar. Sin electrónicos, sin señales. Las paredes están reforzadas. Esperamos aquí hasta que Marco despeje la ciudad». Cargaron a la niña dormida adentro. El interior estaba frío, oliendo a cedro y humo de leña. Dante se movió con un propósito eficiente, encendiendo la enorme chimenea de piedra en la sala de estar, mientras Clara encontraba mantas. Durante los siguientes 3 días, el mundo exterior dejó de existir. Eran solo ellos 3 y Marco, quien patrullaba el perímetro como un lobo inquieto, encerrado en una bola de nieve de silencio. Pero el silencio era diferente ahora. No era el silencio pesado y sofocante de la finca. Era un silencio pacífico. Sofía se estaba transformando. Con la amenaza de Julian desaparecida, el miedo que había encerrado su voz comenzó a disolverse. Aún no hablaba en oraciones completas, pero tarareaba. Reía. Pedía cosas. Jugo arriba. Dibuja. En la 4ª noche, una ventisca rugía afuera, aullando contra las ventanas. La energía parpadeó y murió, dejándolos iluminados solo por el fuego rugiente. Clara estaba sentada en la alfombra, leyendo un libro de cuentos a Sofía a la luz del fuego. Dante estaba sentado en un sillón de cuero, limpiando su arma. Era una yuxtaposición discordante. El calor doméstico y el arma letal. «El fin», susurró Clara, cerrando el libro. Sofía bostezó, sus ojos caídos. Se arrastró fuera del regazo de Clara y caminó hacia Dante. Se subió a su regazo, sin importarle las partes del arma en la mesa a su lado. Dante se congeló, miró a su hija con una expresión de asombro aterrorizado. Sofía apoyó su cabeza en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. «Papi», murmuró somnolienta. «Quédate». La mano de Dante tembló mientras le acariciaba el cabello. «Me quedo, Toruro. Estoy aquí mismo». Después de que Sofía se durmiera y la llevaran al dormitorio principal que le habían dado por seguridad. Dante y Clara regresaron al fuego. Dante sirvió 2 vasos de whisky. Le entregó uno a Clara. «¿Te diste cuenta de algo hoy?», dijo Dante, mirando fijamente las llamas. «¿Qué?». Clara tomó un sorbo.
El líquido quemó agradablemente, calentando su pecho. «Te diste cuenta de que no soy un buen hombre», dijo Dante. «Me viste matar a mi propio primo, me viste disparar sin dudar, y sin embargo, todavía estás aquí. No te estás acobardando». Clara lo miró. La luz del fuego bailaba en sus afiladas facciones, resaltando el agotamiento y la carga que llevaba. Vi a un padre protegiendo a su hijo. Clara dijo, «Julian era un monstruo. La hirió para llegar a ti. Eso no es familia. Eso es un parásito». Dante se volvió para mirarla. Sus ojos eran intensos, despojando sus defensas. «¿Por qué te quedaste realmente, Clara, en la finca cuando te di la salida? Podrías estar en París ahora mismo con $1.000.000. Clara dejó su vaso, se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la nieve que arremolinaba. «Porque yo fui la niña que no habló una vez», admitió suavemente. Dante se puso de pie, se movió silenciosamente por la habitación hasta que estuvo de pie justo detrás de ella. Podía sentir el calor que irradiaba de él. «Dime», susurró. «Mi padre se fue cuando yo tenía 6 años», dijo Clara, viendo cómo su aliento empañaba el cristal. «Mi madre se desmoronó. Dejé de hablar durante 1 año porque pensé que si estaba lo suficientemente tranquila, él volvería. Nunca lo hizo. Nadie vino a salvarme. Tuve que salvarme a mí misma». Se volvió para mirarlo. «Vi a Sofía y me vi a mí misma. Pero ella te tiene a ti. Viniste por ella, luchaste por ella. Eso te convierte en un buen hombre, Dante. Quizás uno peligroso, pero uno bueno». Dante la miró fijamente, su determinación desmoronándose. La distancia entre ellos pareció desvanecerse. «No me he sentido bien en mucho tiempo», murmuró. Extendió su mano, ahuecando su mejilla. Su pulgar rozó su labio inferior. La respiración de Clara se entrecortó. «Dante no debería», dijo él, su voz áspera. «Estás bajo mi protección. Esto cruza una línea». «Cruzamos la línea cuando me secuestraste de un restaurante», susurró Clara, una pequeña sonrisa bailando en sus labios. Dante dejó escapar un gemido bajo y acortó la distancia. Él la besó. No fue suave, fue desesperado. Fue un beso nacido de la adrenalina, el miedo y días de tensión latente. Clara envolvió sus brazos alrededor de su cuello, tirando de él más cerca. Él sabía a whisky y peligro, sus manos enredadas en su cabello, su agarre posesivo. Por un momento, la mafia, los sicarios, los $millones. Todo se desvaneció. Solo estaban el hombre y la mujer a la luz del fuego. Pero el momento fue destrozado por el sonido de la puerta principal abriéndose de golpe. Dante rompió el beso instantáneamente, girando su cuerpo, protegiendo a Clara. Intentó alcanzar el arma en la mesa, pero estaba demasiado lejos. Era Marco. Tropezó en la habitación cubierto de nieve, con la cara pálida. «¡Jefe!». Marco jadeó, agarrándose el costado. La sangre se filtraba entre sus dedos. No se encontraron. Dante estuvo a su lado en un segundo. «¿Quién Julian está en el sótano de vuelta en Nueva York?» «No Julian», Marco siseó. «Moretti, la familia Moretti. Julian les vendió la ubicación antes de que le dispararas. Tenía un interruptor de hombre muerto en su teléfono». Dante maldijo una vasta cadena de blasfemias italianas. La familia Moretti eran sus rivales más antiguos, brutales y sin honor. Si estaban aquí, no estaban aquí para hablar. Estaban aquí para borrar la línea Banshini del mapa. «¿Cuántos?», exigió Dante. «6, quizás 8. Tienen el perímetro. Eliminé a uno, pero me hirieron». Dante arrastró a Marco al sofá. «Clara,
Coge el botiquín de primeros auxilios de la cocina, luego coge a Sofía. Nos vamos. No podemos irnos, Marco gruñó. Deshabilitaron el camión. Los neumáticos están cortados y están vigilando la carretera. Dante miró por la ventana. La nieve caía más fuerte. Estaban atrapados. Está bien, dijo Dante, su voz volviéndose heladamente tranquila. El amante se había ido. El amanecer había vuelto. Si quieren una guerra, les daremos una guerra. Miró a Clara. ¿Puedes disparar? Las manos de Clara temblaban mientras le entregaba el botiquín de primeros auxilios. No. Dante agarró una pistola más pequeña de su funda de tobillo y se la puso en la mano. Era pesada y fría. Apuntando y tirando, dijo Dante. Lleva a Sofía al sótano. Hay una habitación del pánico detrás del botellero. Ciérrala desde adentro. No la abras a nadie más que a mí. Si alguien más intenta entrar, miró el arma en su mano. No dudes. ¿Entiendes, Dante? Dijo Clara, el terror aferrando su garganta. ¿Qué vas a hacer? Dante revisó el cargador de su arma principal. Caminó hacia la puerta, apagó las luces y miró hacia el vacío blanco. Voy a recordar a los Moretti por qué solían tenerle miedo a la oscuridad. La habitación del pánico del sótano estaba fría y olía a tierra húmeda. Aclara la garganta. Clara se acurrucó en la oscuridad, agarrando la pesada pistola que Dante le había dado. A su lado, Sofía yacía acurrucada en una cuna, usando auriculares con cancelación de ruido, tarareando suavemente para bloquear la pesadilla que se desarrollaba arriba. Arriba, la cabaña se estremecía bajo el asalto. Dante se movió por los pasillos oscuros como un fantasma. Había volteado la pesada mesa de comedor de roble para cubrirse, intercambiando fuego con los 6 mercenarios que rodeaban la casa. Marco ya estaba caído, desangrándose en el sofá por un disparo en el estómago, agarrando una escopeta que estaba demasiado débil para levantar. «¡Vanzini!». La voz de Enzo Moretti resonó desde la oscuridad nevada de afuera. «Danos a la niña o quemaremos este lugar». Dante respondió con fuego, burlándose de ellos, negándose a ceder. Pero entonces los disparos cesaron. «¡Revisa tu teléfono, Dante!», gritó Enzo. Dante sacó su teléfono desechable. Un mensaje con imagen mostraba a un hombre en el techo de la cabaña inclinando un bidón sobre el conducto de ventilación. Agente nervioso. Enzo mintió. Era gasolina, pero la amenaza era efectivamente la misma. «Se hunde. Tu niña ni siquiera se despertará». Dante se congeló. La habitación del pánico estaba reforzada, pero la entrada de aire no era de grado militar. Si vertían gas por las rejillas, Clara y Sofía morirían en minutos. Miró a Marco, quien sacudió la cabeza débilmente, pero Dante sabía las matemáticas. Tenía que ganarles tiempo. «¡Alto!», gritó Dante. Soltó su cargador vacío y colocó su arma en el suelo. «Voy a salir». Dante salió por la puerta principal, con las manos levantadas, pisando los cegadores faros de las SUV. Enzo Moretti dio un paso adelante, luciendo un grueso abrigo de piel y una sonrisa cruel. No perdió el tiempo en golpear a Dante con la pistola en la cara. Dante cayó de rodillas en la nieve, saboreando la sangre. «¡Avergonzaste a mi padre!», escupió Enzo, apuntando su arma a la frente de Dante. «¿Crees que te dejaré vivir? Te mataré, luego bajaré y acabaré con el linaje». Enzo amartilló el arma. «Di adiós, rey de hierro». Pero Enzo no había contado con Clara. Ella no se había quedado en la habitación del pánico. Al darse cuenta de que Dante se estaba rindiendo, se había colado por el estrecho conducto de carbón y trepado por el enrejado helado hasta el tejado. Encaramada precariamente sobre las tejas congeladas, vistiendo solo un suéter, apuntó el revólver de repuesto de Marco.
No apuntó a Enzo. Sabía que fallaría. Apuntó al bidón en las manos del hombre junto al conducto de ventilación. ¡Bang! La bala golpeó el bidón de metal. Los humos se encendieron instantáneamente. Una enorme bola de fuego estalló en el tejado, derribando al sicario y cubriendo el porche de abajo con combustible ardiendo y escombros. La explosión lanzó a Enzo hacia adelante, derribándolo en la nieve. Dante no dudó. Se abalanzó. Atacó a Enzo, arrancándole la metralleta de las manos y rociando balas para suprimir a los otros pistoleros que huían del fuego. ¡Clara!, gritó él, levantando la vista justo a tiempo para verla perder el agarre en el tejado helado. Se deslizó indefensa por el borde y se desplomó en un profundo banco de nieve abajo. Enzo se incorporó, sacando un cuchillo ya que había perdido su arma. «Mátalos a todos». Dante arrojó el arma vacía a un lado y se enfrentó a Enzo cuerpo a cuerpo en la nieve. La rabia lo alimentaba. Agarró la muñeca de Enzo, le dio un cabezazo con un crujido nauseabundo y lo estrelló de cara contra el capó de la SUV. «¡Quédate abajo!», gruñó Dante. Los pistoleros restantes se reagruparon, levantando sus armas para ejecutar a Dante. Pero de repente las sirenas perforaron la noche. Luces rojas y azules inundaron el camino de entrada. «FBI, suelten sus armas». El equipo Moretti se congeló. Ser arrestado era malo. Un tiroteo con los federales era suicidio. Dejaron caer sus armas y levantaron las manos. Dante miró al oficial principal. No era el FBI, era el oficial O'Malley, un policía corrupto en la nómina de Dante, liderando una redada escenificada. «Necesitarás un sacerdote, Enzo», susurró Dante mientras el equipo SWAT ataba con bridas a los atacantes. Dante no esperó la limpieza. Corrió hacia el banco de nieve debajo de los aleros. Clara yacía allí, pálida y temblando violentamente por la caída. «¿Lo tengo?», aclara la garganta, preguntó débilmente. Dante la levantó en sus brazos, aplastándola contra su pecho. «Lo tienes, Clara. Nos salvaste a todos». «Dibujé un corazón», susurró ella. Sus ojos se cerraron mientras la conciencia se desvanecía. «Con fuego esta vez», aclara la garganta. Dante la abrazó fuerte, gritando por un médico mientras la adrenalina finalmente se desplomaba. El pitido rítmico del monitor cardíaco fue lo primero que Clara escuchó. Parpadeó contra las duras luces del hospital para encontrar a Dante sentado junto a su cama, con aspecto de no haber dormido en una semana. Su equipo táctico se había ido, reemplazado por una camiseta limpia, pero el agotamiento estaba profundamente grabado en sus facciones. «¿Estás despierta?», dijo con voz ronca, sirviéndole agua con una mano temblorosa. Él explicó las consecuencias rápidamente. Marco había salido de la cirugía y ya se quejaba de la comida del hospital, y Enzo Moretti estaba bajo custodia federal. La falsa redada del FBI había creado suficiente confusión para plantar pruebas en el maletero de Enzo. Él no vería el sol por 20 años. La guerra había terminado, pero Dante no estaba celebrando. Miró fijamente el suelo, su mandíbula tensa. «Tengo los papeles listos», dijo en voz baja. «Una nueva identidad, un pasaporte, una escritura de una casa en Toscana. Puedes ir allí, pintar y estar a salvo. Casi te mato, Clara. No puedo ver que eso vuelva a pasar». Clara ignoró el agudo dolor en sus costillas rotas y se sentó. Estiró la mano, agarrando el cuello de su camisa y tirando de él hacia abajo hasta que sus caras quedaron a centímetros de distancia. «No salté de un tejado por un sueldo, Dante», susurró con fiereza. «Y no lo hice por una casa en Toscana. Lo hice porque la amo a ella. Y que Dios me ayude. Te amo a ti».
Dante se congeló. La máscara del rey de hierro se desmoronó, dejando solo a un hombre aterrorizado de su propio corazón. Soy un criminal, Clara. Tengo sangre en mis manos. Y yo tengo jarabe de chocolate en las mías. Ella replicó. Somos un desastre, pero somos un desastre juntos. No te atrevas a enviarme lejos a menos que no me ames. Él buscó miedo en sus ojos y solo encontró acero. Con un suspiro entrecortado de rendición, acortó la distancia. Te he amado desde el momento en que me plantaste cara en el restaurante. Él la besó, luego un sello desesperado y tierno de una promesa. La puerta se abrió con un crujido. Papi. Sofía estaba en la puerta, se subió a la cama, con cuidado de las vías intravenosas, y le entregó a Clara un trozo de papel. Era un dibujo de 3 figuras de palo tomadas de la mano bajo un sol amarillo gigante. Debajo de ellas, escrita con letras temblorosas de crayón, había una sola palabra. Familia. Ella habla, susurró Clara, las lágrimas derramándose por sus mejillas. Ella habla. Dante sonrió, acariciando el cabello de su hija. Y sabe exactamente lo que está diciendo. 6 meses después, la campana sobre el restaurante Corazón Dorado sonó. El lugar estaba lleno, pero los clientes habituales no solo comían tostadas. Estaban mirando al hombre detrás del mostrador. Dante Banchini, el hombre más temido de Nueva York, llevaba una camisa polo negra y servía café. Él no era el jefe hoy, él era el barista. Clara salió de la cocina, luciendo radiante como la nueva dueña. Envolvió un brazo alrededor de la cintura de Dante. La mesa 4 necesita un relleno. Guapo. Estoy en ello, jefa. Dante guiñó un ojo. Papi, mira. Sofía estaba sentada en la mesa 4, sus libros extendidos. Sostuvo un examen con una gran A roja. La maestra dijo, todas mis respuestas estaban bien. Ella radió, pero dijo, hablo demasiado en clase. Dante echó la cabeza hacia atrás y rió una fuerte y sonora risa que llenó el restaurante. Era el sonido de un hombre que había caminado por el infierno y había salido del otro lado sosteniendo la mano de un ángel. Esa es mi niña, dijo Dante, besando la sien de Clara. Nunca dejes de hablar, Sofía, nunca dejes de... A veces los gritos más fuertes de ayuda son los que no hacen ningún sonido. Dante Banchini pensó que el dinero y el poder podían arreglar su familia rota, pero le tomó a una camarera con una botella de jarabe de chocolate entender que sanar no se trata de fuerza. Se trata de conexión. La historia de Clara y Dante nos recuerda que el amor a menudo aparece en los lugares más inesperados en medio del peligro y el silencio, y que la verdadera familia no se trata solo de sangre, sino de quien está dispuesto a caminar por el fuego por ti. Esta historia te mantuvo al borde de tu asiento. ¿Habrías tenido el coraje de enfrentarte a un jefe de la mafia para salvar a un niño? Déjamelo saber en los comentarios de abajo. Si disfrutaste de este viaje de suspenso y romance, por favor dale like a este video, compártelo con un amigo que ame un buen giro y suscríbete al canal para que nunca te pierdas una historia.